Lo que Dios puso en mi corazón compartir el día de hoy está en Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Por favor, abran sus Biblias en, en Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 14 y 15, y lo vamos a hacer a la antigüita ahorita, no vamos a poner nada en pantalla. Es muy bueno, ¿eh? Para mí es muy práctico poder poner los textos aquí, hacer una presentación, y eso es muy útil, sobre todo cuando uno enseña. Cuando uno enseña la palabra de Dios debe echar mano de recursos, pero hoy no voy a enseñar, hoy voy a predicar. Y la predicación es únicamente con la palabra, es únicamente a través del instrumento que Dios escoja, y eso es lo que voy a hacer hoy, predicar. Por eso es que no voy a presentar ningún recurso pues visual, sino palabras. Entonces dice Segunda de Corintios 9:14, asimismo, en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en usted. Gracias a Dios por su don inefable. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este día, por esta bendición de poder congregarnos en tu nombre. Gracias por nuestros hermanos del Cerezo de Tecach que están conectados. Esta reunión es para ellos. Gracias por nuestros hermanos allá en la Torre 2 que están conectados vía Facebook. Gracias por los que están conectados vía telefónica. Gracias, bendito Padre, por tus bondades y tus misericordias. Gracias por los que están conectados, ex internos, familiares de ex internos. Esta es una reunión carcelaria, Señor. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo fluyendo a través de mi boca y que las palabras que yo hable sean tus palabras dirigidas a tus hijos, a aquellos a quienes tú nos has llamado, Señor, a los que están privados de su libertad, que ahora la autoridad los llama los PPLs, que es una abreviatura de persona privada de su libertad, que en un tiempo se le llamó internos, que tú en tu palabra los llamas presos y que son especiales para ti, porque tú, Señor, te inclinas desde los cielos para escuchar el gemido de los presos, como dice tu palabra, porque no hay situación más dolorosa ni más aterradora y triste que estar privado de la libertad justa o injustamente, Señor. Es una de las experiencias más traumáticas que el ser humano puede vivir. Y tú tienes un cuidado especial, Señor, por quienes están viviendo esa situación y también por quienes vivieron en esa situación. Por eso, Padre, que tú bendigas hoy tu palabra, Señor. Padre, apresúrala para ponerla por obra, Señor. Hazla como ese martillo que quebranta la piedra, Padre. Amén. Noten qué interesante aquí lo que la palabra de Dios nos dice. Habla de la superabundante gracia de Dios en vosotros, en ustedes. Es algo que está dentro. Lo que tenemos que entender es que la gracia de Dios está dentro de nosotros y bastaría, bastaría con que la gracia de Dios esté en nosotros. La gracia es maravillosa. Me están informando que está habiendo algunos problemas en la señal. Estamos teniendo aquí en esta zona algunos problemas con la conexión a internet. Entonces, si me pueden enviar por mensaje
Si se está pues trabando la imagen, lo que importa es el audio. Y si se está pues trabando el audio, puedo pasar de estar en la computadora y pasarme al celular para mejorar la calidad. Déjenme cerrar algunas aplicaciones aquí para que no haya nada que pueda interferir. Déjenme cierro. Solo por si las dudas. Ahí está ya. Entonces, cualquier cosa que se trabe, los que sepan enviar chat, háganmelo saber. Entonces, la gracia de Dios es la que nos salvó, dice en Efesios capítulo 2 que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. La gracia de Dios realizó el milagro más grande que jamás puede existir. De todos los milagros que existen, de todos los milagros que hay registrados en la Biblia, hay un solo milagro que hace que el cielo se estremezca, y esa es la salvación de un perdido. Hay gozo delante de los ángeles de Dios, hay gozo delante de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Y ese milagro, ¿no?, fue producido por la gracia de Dios. Entonces, el simple hecho de tener la gracia de Dios en nosotros es más que suficiente. Pero aquí no está hablando a causa de la gracia de Dios en ustedes, sino está utilizando un superlativo pleonásmico, o no sé cómo expresarlo, una sobreexageración, porque bastaría con que simplemente dijera abundante, ¿no? Abundante habla de cantidad, habla de mucho, abundante habla de algo que se puede ver, algo que se puede tocar, algo que es tangible, algo que se puede medir, ¿no? Algo que está en el ámbito de la medición, ¿no? Y abundante quiere decir que es mucho más de lo que necesito. Cuando algo abunda, es porque yo tengo más de lo que necesito. Si yo al mes en mi trabajo gano un sueldo que es suficiente para cubrir mis gastos y yo poder subsistir, pues bueno, tengo lo suficiente. Pero cuando se habla de abundancia, y hablando ya en términos económicos, la abundancia supone dos o más tantos de lo necesario. Si para subsistir en el mes necesitas 1,000 pesos y ganas 1,000 pesos, pues tienes lo suficiente. Pero si ganas 3,000 pesos, pues te sobran 2,000 pesos. Eso que te sobra se llama abundancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes más de lo que necesitas, y nadie puede negar que hay muchas personas que no tienen ni siquiera lo suficiente, que no alcanzan a llegar a fin de mes y tienen muchas carencias, que incluso no tienen nada, apenas si pueden comer una vez al día. ¿Sí? Apenas si sobreviven. Esos están en pobreza, en miseria. Esos tienen menos de lo necesario. Hay quienes tienen lo necesario, que es una cantidad, la más grande es la que no tiene. En este mundo, en México, por ejemplo, de acuerdo a datos gubernamentales, 40 millones de habitantes viven en extrema pobreza. 40 millones. Estamos hablando de un país de 150 millones, en donde más de 75 millones, más de la mitad, cerca de 80 millones, viven en la pobreza. La pobreza se define como no tienes lo suficiente.
Y luego hay un margen como de un 15, 20% que viven al día, viven ahora sí que a la raya, apenas si les alcanza lo que ganan, y hay un 5% nada más de todos los habitantes que tienen abundancia, que tienen mucho más de lo que necesitan. Y hay un ínfimo 0.1%, que son los magnates, los millonarios, que tienen el 95% de lo que deberían tener todos. Esos tienen superabundancia, son millonarios, vaya, tienen riquezas para toda una nación, pero las tienen para ellos. Pero ese no es el tema que estamos hablando. Yo lo único que quiero es que visualicemos esta palabra superabundante. La gracia de Dios no solo la tenemos y la tenemos de sobra, sino que la tenemos en exceso. La tenemos más allá de lo que jamás vamos a necesitar. Han estimado que este hombre, el más rico de México, que en un tiempo fue el hombre más rico del mundo, tiene una fortuna para que vivan sus descendientes por los próximos 1000 años, si nada más viven con el sustento necesario. O sea, tiene dinero para 1000 vidas, pues. Excesivo. Bueno, en cuanto a la gracia de Dios, dice que todos nosotros, por Cristo que está en nosotros, tenemos en nosotros la súper abundante gracia de Dios, o tenemos la gracia de Dios en un modo súper abundante. Por eso es que en el versículo 15, por favor, posen sus ojos en su palabra, con signos de admiración. Es un poema que está haciendo aquí Pablo, y el poema es un poema de gratitud en el cual dice: gracias a Dios por su don inefable. Inefable, ¿qué es? Es algo que las palabras humanas no alcanzan a expresar. No hay suficientes adjetivos, no hay suficientes palabras, no existe idioma en el mundo para expresar nuestro agradecimiento a Dios por este regalo, porque dice que la gracia es un regalo. No tenemos que hacer nada para conseguir la gracia, simplemente Dios nos amó, dice Efesios capítulo 1, por pura gracia. O sea, a Dios le plació amarnos, a Dios le plació escogernos, no por algo que tuviéramos o hiciéramos o que vamos a hacer. Absolutamente no hay nada en nosotros que merezca ni la millonésima parte de la gracia de Dios, pero por su pura gracia, ahora sí que Él, siendo bueno, decidió escogernos y salvarnos. Y eso es a lo que le está dando gracias aquí Pablo por el don inefable. La segunda cosa que tenemos que entender es el significado bíblico de la palabra gracia. La palabra gracia es como una moneda, tiene dos caras. Una es la gracia para los perdidos, los que no conocen a Cristo, y otra es la gracia para los cristianos, para los que hemos encontrado a Cristo. En algún tiempo nosotros, dice Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios, muertos. Dice, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos salvó por su gracia, por su gran amor con que nos amó. El amor de Dios hizo que nosotros recibiéramos ese regalo de la salvación, pero por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio su gracia y nos salvó. Entonces, el primer significado de la gracia es para salvación, es
lo que Dios provee a los incrédulos, a los que están muertos espiritualmente para salvarlos. Y nosotros no tenemos que hacer nada, no nos lo podemos merecer ni nos lo podemos ganar nunca. Por eso la religión y los esfuerzos humanos por tratar de alcanzar la salvación de Dios son un insulto para Dios, porque Dios envió a Jesús a morir en la cruz para, a través de ese sacrificio, comprarnos por precio y entonces regalarnos la salvación. El segundo significado, que es el otro lado de la cara de la moneda de la gracia, es para nosotros los cristianos que ya somos salvos. Y el significado de la gracia es poder capacitador. Se puede traducir en el contexto de la imposibilidad humana, poder para cambiar o poder para lograr lo imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, puedo hacer todo lo que es imposible por Cristo. Y en el contexto está hablando la gracia de Cristo que me fortalece. La gracia nos fortalece, es el poder capacitador, el poder que Dios nos da para poder hacer su voluntad, el poder de Dios para poder obedecerle, el poder para cambiar. Esta es la experiencia de muchos que habían estado atados a las drogas. La semana pasada nos contaba un se llama querido hermano de aquí de Tecach, que estaba esclavizado en las drogas, hundido en el vicio, pero un día tuvo una revelación de Dios con ese pasaje del etíope y el, y el, y el eunuco, del etíope eunuco con este, que se llama Felipe, y que le dijo, si crees de corazón bien puedes, y que empezó a llorar y a llorar y a llorar, y desde ese día no se ha vuelto a drogar jamás. Esto es algo que la ciencia no puede entender. Asistí a un foro al que, pues, como parte de la fundación, no me quedaba otra opción más que ir y fui, y hablaron ahí sobre adicciones y mencionaron que hasta tal año, 1960 y algo, únicamente estaba reconocido como un método legal y efectivo para rehabilitar a alguien de las drogas, el método clínico, que te internan, te ponen suero, te dan pastillas, etcétera, ¿no? Te tienen ahí como 3 meses. Pero que la efectividad de esta era del 1%, o sea, 1 de cada 100 terminaba rehabilitado después de los 10 años, o sea, mantenía su rehabilitación, la mayoría recaía. A partir de los años 80, instituyeron legalmente como método el paso de AA, los 12 pasos de AA, neuróticos, alcohólicos anónimos, etcétera, porque habían visto allí que el 20% de efectividad había estadísticamente. 2 de cada 10 que se integran a los programas de AA se mantienen así por el resto de su vida. Dejan el alcohol para siempre. 2 de cada 10. Ya es mucho más alto que 1 de cada 100, ¿verdad? O sea, estamos hablando que son 20 de cada 100. Es un número bastante grande. Pero que a partir de los años 90 empezaron a notar un fenómeno en las iglesias cristianas y en los centros de rehabilitación cristianos. Y empezaron a documentar eso. Y empezaron a ver una efectividad del 50%. O sea que 5 de cada 10 que conoce a Cristo, que se adhiere al Evangelio, se mantiene sobrio por el resto de su vida. Porque estas cosas toman mínimo 15 años para poder sacar conclusiones. Es el método científico, observación, experimentación, repetición, etcétera, ¿no?
y que después de haber documentado durante más de 15 años esto, pues decidieron estudiar la técnica cristiana para sacar de las drogas a los presos, porque en las cárceles empezaron a haber muchos presos drogadictos de 20 años que dejaban la droga y no la volvían a agarrar en los próximos 10 años. O sea, no recaían. Y en los centros y empezaron a ver esto como una explosión y empezaron a investigar. Yo estaba oyendo esto sorprendido, ¿verdad? Porque no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede. Cuando el sol sale, aunque lo quieras tapar, no puedes. El evangelio es irresistible. El evangelio es imparable. Es indetenible. El evangelio se va a manifestar en contra de todo y de todos. No se puede negar la realidad. Entonces, fueron a varios grupos, a varias iglesias, a ver qué método para documentarlo. Documentar, bueno, ¿cuál es el método? ¿Cuáles son los 10 pasos, no? Los de AA tienen sus 12 pasos, el método clínico pues tiene sus protocolos. Bueno, ¿qué protocolos o qué pasos tienen los cristianos con el evangelio? Y no encontraron ninguno. Dice, algunos les ponen las manos, otros lloran, otros nada más les ponen las manos aquí en la cabeza, otros no hacen nada, otros nada más leen la Biblia, otros nada más se congregan y vimos que no hay un patrón, no hay un factor común excepto uno, que es Jesucristo. Que cuando se entregan a Cristo de la forma que sea, del modo que sea, algo sucede, algo inexplicable sucede, pero funciona. No lo entendemos aún y hay un plan que ya inició, él dijo, estaba dando en esta conferencia, un hombre con una maestría, con un doctorado en estas cosas acerca de las adicciones, autoridad en el gobierno en el área de adicciones, y dijo, hay un proyecto para las generaciones que siguen. Estamos estudiando de cerca, nos va a tomar 20 años. Tenemos que descubrir, porque si descubrimos el método que ellos usan y lo podemos formalizar, entonces vamos a poder ayudar al mundo, porque la drogadicción es una pandemia, peor que el COVID. Están matando a miles en el mundo. Es algo que ya no saben cómo controlar porque se mueren, se rehabilitan muy pocos. Entonces, legalmente ya aceptaron y ya existe una tercer figura para la rehabilitación de las adicciones y le llaman ellos el método alternativo o religioso. Ellos asocian la Biblia con algo religioso, no nos importa, lo que importa es que sea Cristo, ¿verdad? Pero lo que ellos no saben es que ese poder que quiebra la esclavitud de las adicciones, de la droga, del alcohol, de lo que sea, que nos hace cambiar, es la gracia de Dios. Ahora, me llamó mucho la atención del 50%. En ya los 40 años que yo tengo visitando las cárceles, he visto que la cruz se cumple en muchos aspectos. En la cruz habían dos ladrones crucificados al lado de Cristo. Los dos lo maldecían, los dos lo injuriaban, los dos se burlaban de él, pero uno de ellos recibió la revelación del Espíritu Santo. En las palabras que dijo este ladrón crucificado junto a él, mostró 17 verdades bíblicas. Nunca había ido a un instituto bíblico, nunca había ido a una reunión, nunca había asistido a una prédica que había dado Jesús. Era un ladrón. Pero en el último instante de su vida recibió la revelación y se salvó. Y miren, en la cruz uno se salvó y uno se perdió. El primero que fue al cielo por creer en Jesús, por la gracia de Cristo, porque fue la gracia de Cristo la que lo salvó. Ni siquiera le pidió perdón, ni siquiera le dijo estoy arrepentido de todo lo que hice, porque hay quienes a veces complican mucho las cosas.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya, creer, lo demás viene después. Y él creyó, por eso es que le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Rey, se están cumpliendo las profecías en ti, vas a morir, vas a resucitar, vas a regresar otra vez en el cielo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dijo, ay, sí, ahorita sí, ¿verdad? Como ahorita la estás pasando mal. No, pues no, Jesús aplicó la gracia, la superabundante gracia y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, cuando muere, desciende a las partes más bajas de la tierra, donde estaba el paraíso, una gran cima y el Seol, y desciende con Abraham para tomar cautiva la cautividad y llevársela al cielo. Jesús se llevó el paraíso al cielo y le predicó el evangelio a los muertos. Y ahí andaba con su compañero, el que había salvado en la cruz. Y allí yo veo el 50%. Ya después de 40 años y haciendo recuentos, yo he observado eso. Del 100% que se congrega, la mitad acepta, recibe y vive la gracia de Dios y la otra mitad rechaza, desperdicia, utiliza mal la gracia de Dios, recibe en vano la gracia de Dios. ¿A qué se debe? Eso es de lo que hoy quiero hablar y con eso quiero concluir. O sea, ¿cómo hago yo para no recibir en vano la gracia de Dios? Porque a veces se nos dan regalos que no usamos, la mayoría de veces porque no sabemos no me acuerdo como en el 2005 hacíamos iglesia en mi casa, pues venían varios, hicimos una velada una vez. Yo tenía uno de esos Casio que tenía pues alarma y yo le ponía tiempo, ¿no? Para que cada quien orara 10 minutos y no se pasara y todos pudieran orar y de pronto como que se dañó y uno me dijo, espérame, y salió a la calle, fue a su carro y me trajo una calculadora Texas Instrument, pero era así como más grande, ¿no? Me dijo, mira, esta le puedes tú, en vez de estarle, porque yo le ponía que a la 1:10, luego a la 1:20, y esta me dijo, tú nada más le pones que cada 10 minutos suene. Y ya está, escoges cómo quieres que suene. No había celulares en ese tiempo. 2005 te estoy hablando, solamente los ricos tenían eso. Y ya, pues ya me dijo cómo y ya le hice. Y cada mes que teníamos pues velada, yo iba por eso y le ponía cada 10 minutos, ahí está, y pi, sonaba, y ya pues, estaba uno así. Como al año vino uno nuevo y cuando yo saqué eso, la vi y me dijo, ¿tienes la Texas Instrument RQJ? ¿Quién sabe qué? No me acuerdo. Le dije, no, le dije, es una cosa. No, me dice, esta cosa saca fotos, tiene alarmas, agenda, directorio, puedes grabar entrevistas, puedes grabar música. Era casi un celular. Hoy lo único, o sea, haz de cuenta, era era todo lo que un celular es hoy, pero sin la capacidad de que te llamen y de que llames, era lo único que le hacía falta. Y yo me quedé, dije, wow, le digo, oye, ¿y esto cómo se usa? Me dice, no es fácil, pero yo te voy a conseguir el manual para que lo leas y lo uses. Miren, esa cosa era el celular es una maravilla, te, te facilita la vida en muchísimos aspectos. Y yo empecé a aprender a usar eso y me ayudó muchísimo, una herramienta valiosísima. Pero fíjense, durante un año y medio yo la tuve allí y nomás la usaba una vez al mes para la alarma. O sea, yo había recibido en vano un regalo muy útil que nada más usaba para eso. Hay quienes únicamente usan a Dios cuando tienen broncas. Les llega Señor, ayúdame. Y Dios los ayuda.
y Dios los saca de sus aprietos. Salen de los aprietos y se vuelven a olvidar de Dios y hasta la próxima tribulación. Dios es como la Cruz Roja para ellos. Nada más para eso usan a, a Dios. Y Dios es tan bueno que Dios dice, mira, yo soy bueno, punto. Yo te voy a ayudar tantas veces, pero el que pierde, Dios no pierde. Si tú te apartas de Dios, Dios no va a decir, ay, pobre de mí, no. Los únicos perjudicados somos tú y yo. Tú y yo somos los únicos que nos perdemos de los beneficios. Bueno, ah, ok. Ok, ok. Ya te volviste a escuchar. ¿Ya? Ya, pregunta. Ok, ya otra vez estamos bien. Borroso, ok, entonces quito el video. Ahora ya se escucha, ya se escucha mejor sin el video. Ok, perfecto. Sí, ya se Continuamos. escucha bien. Entonces, recibimos un regalo maravilloso, recibimos algo de verdad ilimitado y no lo usamos porque no nos han enseñado, y eso es un peligro terrible. Em, Miren, todo, ojalá puedan tomar notas, ojalá puedan escribir esto. Todo en la vida cristiana es por gracia, todo. La salvación, comenzando por ahí, es por gracia. Efesios capítulo 2 dice, por gracia son salvos. El perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, por gracia. Dios ya nos perdonó los pecados antes de que los hiciéramos. Nos perdonó en la cruz del Calvario. Nos perdonó hace 2000 años. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, aún sabiendo las barbaridades y monstruosidades que íbamos a hacer, Dios nos perdonó. José Manuel nos decía hace poco que Cristo aguanta horrores. Él ya sabía los horrores que íbamos a hacer y a pesar de eso nos perdonó. ¡Qué maravilla! Antes de que lo hiciéramos, sabiendo, si tú supieras que alguien puedes ver el futuro y ves que alguien te va a traicionar, lo evitarías a toda costa. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dijo, no, venga, lo amo más que la traición que me pueda hacer y nos perdonó. Qué impresionante. Eso va más allá de los límites. Tercero, las bendiciones físicas, materiales, emocionales y espirituales, Dios ya nos las dio. Segunda de Pedro, capítulo 1. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Jesús que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos, física, material, emocional y espiritual, ya nos lo dio. Hay un dicho mundano que dice, salud, dinero y amor, no necesitas más. Pues bueno, Dios nos ha dado todo eso. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, capítulo 1. Todo lo que necesitamos, dice la escritura que ya nos fue dado. Los dones espirituales son por gracia. 1 Corintios 12 dice que no tenemos que ayunar ni hacer un montón de cosas y sacrificios para tener un don sobrenatural. Ya nos lo dio, ya nos los dio. Por eso es que hasta los impíos pueden echar fuera demonios y hacer milagros, aunque no conozcan a Cristo, porque son dones de la gracia de Dios. El ministerio
ya nos lo dio Dios en Efesios capítulo 4, y es por gracia. Alguien que es pastor, evangelista o apóstol, no es porque estudió en una escuela para apóstoles y sacó 10 y aprobó los exámenes. No, aquí no es por obras, es por gracia. Si no, la gracia ya no es gracia. Miren, a Dios no le faltan ni recursos, ni poder, ni dinero para dar, ni voluntad, porque Él quiere bendecirnos. Porque hay quienes tienen a Dios como un Dios poquitero, como un Dios mezquino, que hay que convencerlo y que hay que hablar con su mamá, ¿no? Para que la mamá vaya, ándale, no seas malito, o sea, como si Dios fuera un Dios mezquino, tacaño. Qué visión tan pobre. No conocen la palabra de Dios, por eso no saben que Dios es súper abundante. A Dios no le falta nada, le sobra todo. Entonces surge la pregunta que ya tienes en tu mente. ¿Por qué entonces carecemos de tantas cosas? ¿Por qué entonces vemos a muchos que sufren y les faltan y piden y no reciben? Y anhelan y no se les cumple. Miren, voy a hablar esto a nuestros amados en prisión, especialmente a los de Tecach, a los que están en las líneas telefónicas, a los que están allá por el Facebook en la torre que nos están oyendo ahorita. Hablando a ustedes. Si Dios ya perdonó todos tus pecados y eres inocente a los ojos de Dios y le has pedido tu libertad, ¿por qué aún sigues preso? Porque yo sé que tú ya le pediste a Dios que te saque de la cárcel. Digo, estarías mal de la cabeza si no le pidieras a Dios que te saque de la cárcel. Aquí hay algunos: Adolfo Cervantes, César Alejo, Domingo Cerrato, Eric Bolaños, Horacio Molinar, Giovanni Osuna, José Manuel, Lorenzo, Pedro, Roberto. En el Facebook pues no lo puedo ver por lo de la señal, que estuvieron una vez presos y que experimentaron esto, que le pidieron a Dios, sácame. Y parecía que lo que le hubieran pedido fuera refúndeme, ¿no? Jaime contó una vez que lo primero que hizo cuando conoció a Cristo fue empezarle a pedir, sácame de la cárcel, porque el primer texto que él leyó fue eso: saca mi alma de la cárcel, ¿no? Y lo próximo que le vino fue una audiencia en donde la Interpol le dijo, con que usted es carterista, ¿verdad? Porque eso fue lo que él dijo. No, pues es que yo le robé a alguien y eso que le robé lo quise cambiar en el banco. No como falsificador, sino como alguien que le robó a alguien y que no era de él. Ah, con que usted es carterista, y le sacaron fotos en donde él estaba, lo estaban persiguiendo. Él era el líder de una banda que la Interpol denominó el Grupo de los 20. Y se la leyeron. Usted no se ve de aquí nunca. La siguiente audiencia fue ya el Ministerio Público, en donde ya le levantaban los cargos, porque ella estaba preso, pero todavía no habían, los cargos eran otros. Le cambiaron todos los cargos y ahora le pusieron delincuencia organizada y falsificación de documentos, y habían 4 bancos acusándolo y mínimo iba a estar 40 años preso sin beneficios de nada. Esa fue la segunda, pues, después de él estar meses orando: Señor, yo rechazo esa palabra de estos y en el nombre de Cristo, y llegan y le meten eso. Y no se desanimó y siguió aferrándose y siguió creyendo que es lo que debemos hacer, pero Dios nos pone a prueba. Dios tarde o temprano nos tiene que pasar como Abraham. Dios tiene que quebrarnos al punto de que estemos dispuestos a renunciar a lo que más amamos. La libertad es una de las cosas que alguien que está preso mm, 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 más anhela. Pasan como 3 años y él está metido con Dios, el abogado de oficio, nada de nada, que no mueve nada.
Y de pronto el abogado por fin viene y lo llaman y le dicen, prepare sus cosas porque fue absuelto. Y él dice, wow, me voy libre, me voy libre, me voy libre. Y hereda sus cosas y se va. Esa práctica la hicieron hasta 1980 y algo, y es algo que no se hace, porque era algo muy cruel. Si tú habías caído preso por un delito X, y en el proceso se te habían descubierto más y se te absolvía del primero, te daban libertad, salías a la calle, tenías por protocolo, por ley, salir a la calle, pero en la calle estaban dos agentes esperándote con, pues, policía, para esposarte otra vez y llevarte de vuelta todo el proceso preso por los nuevos cargos. Y eso le pasó a Jaime. Él iba feliz, 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 porque dijo, Dios me contestó, Dios ya. Y cuando sale a la calle y pisa la calle, ahí están los agentes, están varios policías, la Interpol está bien y le leen los nuevos cargos y lo esposan y otra vez para adentro y el proceso de hacer fajina, todo otra vez como si estuviera entrando a la cárcel. Hoy ya es ilegal hacer eso, ahora ya desde dentro hacen todo, pero en ese tiempo así era. Él cuenta que se desilusionó tanto de Dios porque ya había hablado con sus compas allá en pues Colombia. Ya le habían enviado pues dinero para que comprara el siguiente vuelo para Colombia. Iba a llegar al otro día, iban a hacer una fiesta todos sus cuates, para celebrar que él ya había pues salido libre y todo se vino para abajo y otra vez está él allí y como ya se la sabía, se libró de la Fagina y al siguiente día él volvió a la población desilusionado de Dios, le dijo a Dios, hasta aquí, tú eres un mentiroso, yo no vuelvo a confiar en ti, me ilusionaste y mira lo que me pasó. Y se fue corriendo hacia el dormitorio en donde estaban unos venezolanos que estaban pues planeando una fuga, que él sabía de esa fuga. Y dijo, yo me voy de aquí como sea, ya, Dios, ahí nos vemos, esto no es cierto, enojado. Y cuando entró al patio, escuchó una voz clarita. Y era raro porque siempre hay gente que entra y sale. Eso estaba vacío, no había nadie afuera, ni en el patio, ni entrando, ni saliendo. Y él escuchó una voz clarita que le dijo, Jaime, la hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad. Y él volteó para todos lados, buscando quién es el que me habló, pero fue muy claro, Jaime, la hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad y entendió que era Dios, regresó a la celda donde hacían reuniones cristianas, lloró con los hermanos, lo consolaron y dijo, pues bueno, ya no me voy a ir nunca, pues el tiempo que yo esté aquí voy a servirle con todo mi corazón y se olvidó de su libertad, se olvidó. 3 años después, y el cuento ya se lo saben muchos, milagrosamente Dios tocó el corazón de la tía del presidente de la República Mexicana y intercedió por él ante los dueños de los bancos, ante todas las autoridades y lo dejaron ir y salió libre al año siguiente. Estuvo 7 años preso. A Dios le sobran recursos para poder sacarte de la cárcel, pero ¿por qué sigues preso? Yo he descubierto por lo menos unas 5 causas que son las que quiero compartir contigo hoy, porque a Dios le sobran. Miren, vamos a leer Hechos capítulo 5
abran su Biblia allí en Hechos capítulo 5, versículos 17 al 26. Y si nos pudieras hacer favor, hermanito, allá en Tecach, de leer Hechos, capítulo 5, versículos 17 al 26. Y los que están viendo y oyendo, pues díganos si se oye bien para ver si vamos con las participaciones al último o ya hasta ahí. A ver, abran su micrófono. Hechos capítulo 5 del 17 al 26. Sí, César. Tienen que abrir su micrófono, amados. Ahí está ya. Dale. Buena lectura, hermano. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los seduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Qué impresionante, ¿no? Un ángel abrió las puertas, los sacó sin que nadie se diera cuenta. Nadie los vio. Algunos hablan de que hubo una teletransportación aquí porque cómo pudieron salir sin ser vistos, sin abrir puertas. Entonces, como quiera que sea, el poder de Dios, la gracia de Dios, que es el poder de Dios, porque el poder de Dios se manifiesta por la gracia, se manifestó aquí. Ahora léenos el capítulo 12. Este es un caso más extremo. Como ya había el antecedente que 2 veces los apóstoles habían sido sacados libres, entonces ahora tomaron mucho más precauciones. Y vean lo que dice Hechos 12 del versículo 1 al 11, por favor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía
sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahí está, un milagro más que impresionante, porque ahora sí habían 16 soldados en turnos de 6 horas cada uno y ataban con una cadena a un brazo de Pedro con un soldado y otro el otro, y había dos en la puerta. Era imposible, era el presidente, el rey, el mero mero, o sea, era una orden presidencial, pues. Un decreto real, encarcélemelo porque mañana lo vamos a ejecutar. Y el ángel llegó enviado por Dios, le quitó las cadenas, lo sacó y hasta la calle, hasta la puerta. Este no lo teletransportó, lo llevó caminando porque las puertas se iban abriendo una por una. Entonces, ¿qué significa eso? Que a Dios te puede sacar cuando Él quiere. Si Él quiere, Él te desaparece de ahí y apareces en Cancún, en la playa, en una hamaca con un coco, ¿no? A Dios le sobran recursos. Él tiene súper abundante gracia para ti. ¿Por qué no te has sido libre? Si es una necesidad que tienes, si ya estás limpio a los ojos de Dios. Bueno, hay 5 razones. Y voy a ir por porcentajes. A mí me gusta, pues, hacer estadísticas y todo porque nos da una mejor idea. Ya tengo 40 años visitando cárceles y he visto un poco y creo que puedo corroborar esto con muchos otros que llevan 20 años o más. La primera causa, y esta es la causa del 80% de los presos. 8 de cada 10 hombres que están presos y no se van libres, la razón, y esta es la razón principal, y bueno, si la mayoría cabe dentro de esta razón, eh, vale la pena considerarla porque puede ser que ese sea el caso tuyo, ¿no? Ahora, esto también aplica para los que están acá afuera. Muchos que están acá afuera, pues no tienen esposo y le piden una esposa a Dios y parece que no va a llegar nunca. O no tienen a dónde vivir y andan de aquí para allá y le piden a Dios una casa propia y nunca que llegue a esa casa. Necesitan un vehículo para poder, pues, trabajar mejor y le piden y nunca llega ese vehículo. Y tú le estás pidiendo a Dios algo que necesitas, algo que es válido, pero no te llega. Oye, pero si ya Dios me dio todo, ¿por qué no me llega? ¿Por qué no lo tengo? Bueno, el tiempo es muy corto, pero tengo bases sólidas para asegurar esto. La primera razón es falta de crecimiento espiritual. Falta de crecimiento espiritual. No te estás esforzando en la gracia, no te estás esforzando en el conocimiento de Cristo, no te estás esforzando en obedecer a Dios. Quieres que las cosas te lleguen por sí solas. No, las cosas
requieren de una acción por nuestra parte. Cuando Naamán el sirio, recuerdan, fue con Eliseo para que lo sanara de su lepra, lo iba a sanar por gracia. Y de hecho lo hizo por gracia porque Eliseo no recibió ni un peso de él, para mostrarnos que no es por lo que le iba a dar o por lo que le pudiera dar, porque eran enemigos del pueblo. Ni siquiera salió Eliseo, le dijo, ve y lávate 7 veces y ya, en el río Jordán. Y se enojó porque él tenía prejuicios, tenía ideas preconcebidas de cómo iba a actuar el profeta. Yo me decía, va a salir y va a alzar sus manos y va a invocar al Dios de los cielos y va a tocar en la lepra y me va a sanar. Pero no se hizo como el leproso quería, como Naamán quería. Porque Dios todo nos lo da por gracia, pero nos lo da como Él quiere, en sus términos, no a nuestra manera, no en nuestra forma. Y sus criados le dijeron, oye, si te hubiera pedido alguna cosa difícil, no la harías, porque dijo, los ríos en Damasco son mejores que el río Jordán. Y fue y lo hizo. Si Naamán no hubiera hecho eso, no hubiera recibido la bendición de ser limpio de su lepra, porque tenía que hacer algo. A Dios le toca su parte. ¿Cuál es la parte de Dios? Bendecirnos. Ya lo hizo en la cruz hace 2000 años. ¿Qué nos toca a nosotros? Segunda de Pedro 1 lo resume así. Segunda de Pedro, capítulo 1. No les voy a pedir que lo lean, pero después búsquenlo. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron ya dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense, todo ya nos fue dado por medio del conocimiento de Jesús, de crecer espiritualmente para llegar a ser como Jesús. Y eso implica estudiar la Biblia, eso implica pasar tiempo a solas con Dios en oración, pero también implica obedecer. En la cárcel yo siempre uso la ilustración de la Colt, C-O-L-T, Colt, C-O-L-T. Colt es un revólver. Samuel Colt fue el que inventó el arma personal, pues, ¿no? Y de ahí ya se hicieron todas las pistolas y todo lo que hay. Pero Colt, grábatelo. Esas son las 4 cosas básicas. A veces hacemos 3 de las 4. O hacemos de las 4 las que más nos gustan. No, tienen que ser las 4. C. Congrégate. Congrégate. No importa quién comparta, congrégate. Si puedes congregarte todos los días, hazlo. Ahorita ya hay medios para que se hagan. No porque todas las iglesias hablan diario, sino porque la reunión de 2 o 3 es una reunión, es congregar. Por las naciones. Ahorita estamos orando. Ok, Ya no se escucha. ok, ahí está. Se escucha. Otra vez ya está bien, ¿verdad? Ok. Sí. Otra vez ya se dio. Terrible. Y no intercedemos, no pagamos el precio, pues. Sí oramos por nosotros, pero no oramos por otros. Dice, les exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones especiales por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Hay que pagar el precio. Luego, C-O-L. La L es leer, colt, C-O-L. Aquí vamos con la cola, aquí nada más
consumen col todos los días. Si se congregan, oran y leen. Hay que leer la Biblia. ¿Ya la leíste toda? ¿Ya la leíste de ida y vuelta más de una vez, una hora diaria, 5 veces en el año? Y la cuarta cosa es testifica. Testifica. Háblale de Jesús a otros. Hay quienes se congregan, oran, leen, pero no le hablan de Cristo a nadie. Tienen que ser las 4 acciones juntas, tienen que ser las 4 que son necesarias para crecer espiritualmente. Tú no puedes crecer si dejas de testificar. Si tú nada más te congregas, oras y lees, pero no le compartes tu fe a otros, te vuelves algo aislado. No puedes crecer balanceadamente. Acuérdate, para crecer necesitamos un balance en los propósitos de Dios, adoración, comunión, discipulado, evangelismo, ministerio. El evangelismo y el ministerio están asociados en la administración, porque cuando tú, en la testificación, porque cuando tú testificas a alguien, siempre o se burlan o no quieren nada, pero va a haber alguien que sí crea, y a ese que cree le tienes que enseñar y dar todo lo que estás aprendiendo tú. De esa manera es como crecemos. Y de esa forma, a medida que crecemos, Dios ya nos va soltando lo que necesitamos. Tú estás preso, estás custodiado, porque de acuerdo con las autoridades, tú representas un peligro para la sociedad. Si tú sales, vas a salir a hacer lo mismo. Y desafortunada y lamentablemente, si tú no creces espiritualmente, vas a salir a hacer lo mismo. Lo he visto muchas veces, muchas veces. Pero también he visto muchas veces que salen y no vuelven. Hay un 50-50, 50-50. Entonces, ponlo en práctica. Crece espiritualmente, concéntrate en conocer a Cristo, en crecer, en examinar tu vida. Bueno, ¿qué parte de la Colt no estoy usando o a qué parte le estoy dedicando? Porque hay quienes como yo, a mí si tú me metes en un cuarto con una Biblia, no necesito más. Yo me puedo estar ahí leyendo y no necesito nada más. Pero no es lo único. Hay que orar, hay que congregarse, hay que testificar. Las 4 cosas tienen que venir en balance. Ahora, hay quienes hacen esto y siguen presos. ¿Por qué? Bueno, hay una segunda razón. Y esta segunda razón yo creo que abarca un 10%, porque estadísticamente cerca de la mitad de los cristianos que se reúnen dentro de las cárceles provienen de un hogar cristiano, o sea, conocían a Cristo desde niños. Desde niños conocían el Evangelio y se apartaron. Pero ahora sí que no es esa la causa, sino que conociendo a Cristo y estando caminando bien con Dios, perseveraste en el pecado. Dice en Primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo. Pero si tú eres hijo de Dios y practicas el pecado, entonces vas a tener la disciplina de parte de Dios. Y esa es la segunda razón, disciplina de parte de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El que sabiendo hacer lo bueno hace lo malo, el que premeditadamente con alevosía y ventaja peca voluntariamente, dice Hebreos, ya no hay sacrificio para él. Ya la sangre de Cristo, la gracia, ya no se aplica porque ya se le aplicó, ya se le salvó. ¿Qué es lo que toca ahora? Una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Disciplina de parte de Dios. Disciplina. Y muchos están allí porque abusaron de la gracia de Dios. Abusaron. Y se les hizo fácil, ay, pues una más, la última y nos vamos. Y en esa última, bolas te cayó
todo el peso de la ley y ahora estás allí. ¿Qué tienes que hacer? Pues bueno, sigue creciendo espiritualmente. Camina con Dios, con dignidad. Soporta la disciplina porque Dios quiere que eso sirva como una vacuna para que cuando la tentación se te vuelva a presentar salgas huyendo, para que sepas que sí hay consecuencias de los actos que cometemos. La tercera causa ya abarca un 5% de los casos, es la protección divina. Si sales libre, hay gente que te está esperando para matarte. Les contaba yo de Jaime, que, que, que nos contó esto. A la semana, cuando ya pudo conseguir cómo comunicarse para, para Colombia, estamos hablando de 1970, no se puede comunicar con ninguno de sus cuates. Entonces empieza a tratar a ver y no encuentra a nadie, hasta que por fin le contesta la esposa de uno de ellos y le dice, no supo, ¿verdad? Le dijo, no, yo estoy acá en México. Ah, dice, es que el día tal y le dice la fecha. Era exactamente el día que él iba a llegar en el vuelo y el día que le habían hecho la fiesta. Una redada policial hasta con soldados del ejército rodearon la manzana, bloquearon las calles, entraron a la casa donde estaban haciendo la fiesta y arrestaron a todos, mataron a algunos porque se resistieron y todos están presos ahorita. Fíjense, Jaime Civil libre ese día. Obviamente, pues tenía más cargos, ¿no? Pero él se iba a ir libre. Si Dios lo hubiera dejado ir libre, si Dios lo hubiera dejado ir libre, hubiera ido a su muerte segura o a estar preso en otra cárcel. Dios lo estaba protegiendo. Me acuerdo muy bien, les puedo dar muchísimos ejemplos, el tiempo siempre es nuestro enemigo, de un amigo que estaba en el módulo de máxima seguridad en la Penny, clamando por su libertad como todos ustedes, y de pronto pues lo llaman y le dicen, pues vamos a hacerte estudios, te vas a ir preliberado. Y le hacen todos los estudios. Eso aquí es un trámite que tarda como 6 meses. Y a los 6 meses hay un cambio en las autoridades carcelarias y un juez es hallado en corrupción, cae preso, hay un escándalo y se pierden todos los papeles y tienen que volver a hacerle otra vez todos los estudios porque en la confusión de la corrupción y todo se perdió eso. Entonces vuelve a hacer otra vez todos los estudios y le dicen, ya para tal mes ya te vas libre. Y un mes antes de eso cambia el gobierno en la Ciudad de México y por primera vez el PRI ya no es quien gobierna y ahora entra el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas llega a ser regente de la ciudad y cambia todo y entonces desechan todo lo anterior y empiezan con todo lo nuevo y sus papeles de preliberación otra vez se pierden en el limbo y se desespera él, se desespera porque pues ya estaba con la esperanza de irse y otra vez por un error, por un mal trabajo, por culpa de las autoridades, otra vez no se va. Y el gobierno nuevo dice, ¿sabes qué? Dentro de un año, a ver si te hacemos tus estudios, porque hay mucha corrupción acá. Y lo que él hace es que se pone a hacer un ayuno público y se cose los labios y la prensa se entera y ya llevaba 11 días con los labios, pues se los cosen, pues, para que pues vean que no está comiendo a escondida nada. Llega a oídos de Cuauhtémoc Cárdenas, revisa sus papeles y dice, déjenlo ir y le da el indulto para que se vaya. En ese proceso, su mamá, su hermana, su hermano,
los hermanos, sus amigos, todos le decíamos, déjalo en las manos de Dios, no lo forces, déjalo en las manos de Dios. Y él se aferró y se aferró y se aferró y se aferró y salió libre. A la semana, a la semana. Su mamá viene con un periódico de la prensa. En la portada hay un taxi que tiene muchos hoyos. Habían más de 200 impactos de bala de armas de alto calibre. Lo emboscaron y lleno de plomo en el carro. No les bastó matarlo. Querían dar un aviso, por eso tantos balazos en el carro. ¿Qué es lo que le estaba Dios, qué es lo que estaba Dios evitándole? Que lo mataran. Entonces, por eso es que puso tantas trabas. Pues si te aferras, mira, es mejor dejar las cosas en las manos de Dios. Y la cuarta y la quinta ya son las del porcentaje más bajo. La cuarta causa por las que los que ya deberían irse libres no se van, y esto representa un 4%, es porque si tú ya creciste espiritualmente y tú ya entregaste tu libertad en las manos de Dios y tú ya le entregaste tu Isaac a Dios y has crecido, ya estás sirviendo seguramente a Dios, pero no has formado discípulos. No hay quien haga lo que tú haces cuando te vayas libre. ¿Y sabes qué? Para Dios, su obra es más importante que nosotros mismos. Entonces, Dios te va a dejar allí hasta que ya tengas a otros que hagan lo que tú haces y entonces ya te puedes ir libre. Lo he visto muchas veces. Y el último es el 1%. Nada más conozco un caso, un solo caso en el reclusorio Oriente en estos 40 años. En la Biblia hay un caso así que se llama José. José el soñador estuvo 12 años preso sin deberla ni temerla, sin tener cola que le pisaran. O sea, era un hombre íntegro, era un joven ejemplar, era un de verdad impresionante, pero él cayó preso, estuvo 12 años preso, porque la quinta razón es el plan de Dios. Dios tenía un plan y ese plan requería mucho sufrimiento y dolor para después levantar a este joven como un adulto de 33 años a ser el hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Lo mismo hizo Dios con Pablo. Estiman los eruditos que él tuvo una vida ministerial de entre 30 y 35 años. De esos años, más de 20, más de la mitad de su vida ministerial, él la pasó dentro de las cárceles, porque era la única manera de tenerlo quieto para que pudiese escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. Hay quienes afirman que sí fue más de la mitad porque le atribuyen hebreos a él. Como quiera que sea, el plan de Dios es que Pablo estuviera preso. Pudiera ser que sea el plan de Dios, ni preocupado estarías, aun cuando no importa si es el plan de Dios, es algo doloroso. ¿Se acuerdan de, pues, José, cuando le interpretó el sueño al copero y al panadero y supo que el copero se iba a ir libre? Le dijo, cuando salgas, acuérdate de mí y habla con el faraón, porque pues estoy injustamente aquí en esta cárcel. Por supuesto, nadie que está preso quiere quedarse ahí, pero estas son pues las cinco razones y acabamos con esto. Falta de crecimiento espiritual se resuelve con esforzarnos en la gracia, con aplicarnos. Eso va a descartar el 20% por lo menos. Segunda, disciplina de parte de Dios. Si tú te burlaste, abusaste de la gracia de Dios, conociendo la verdad, de todas formas fuiste rebelde con premeditación, alevosía y ventaja, como David, porque el problema de David es que
lo que hizo lo hizo premeditadamente, con ventaja. Entonces, dignamente acepta la disciplina de Dios, que Dios no te va a dar más de lo que no necesites hasta que la vacuna esté allí bien implantada. Tercera, protección. Dios te está guardando de algo. Dios te está librando de un mal, de una tragedia. Dios no obra como los hombres. Amenazaron a su hijo. Oye, amenazan a mi hijo y tengo poder, pues yo le mando una bomba al otro, ¿no? ¿Qué le pasa? Es mi hijo. Herodes amenazó a un bebé de 2 años. Oye, si yo fuera Dios y Dios es diferente que nosotros, ¿verdad? Porque si tú y yo fuéramos Dios, ¿qué hacemos? Mandamos un rayo y que lo parte en dos, mano. Así como después lo hizo con un Herodes, con uno de sus hijos, que no dio la gloria a Dios, y un ángel descendió y le metió una espada y le abrió las entrañas y los gusanos se lo comieron. O sea, Dios puede matar al que sea así. ¿Por qué no lo hizo? Envió un ángel con José, levántate y huye a Egipto, su propio hijo, lo protegió de esa forma. Porque Dios respeta las leyes que él mismo hizo y él puso las autoridades y tenemos que sujetarnos a ellas. La número 4, no formar discípulos, no tener quien haga lo que tú haces. La obra de Dios no puede depender de un solo hombre, por eso tenemos que estar constantemente formando discípulos, enseñándoles a otros lo que sabemos hacer, porque a veces Dios nos quiere mover de un lugar para otro, pero no hay quien haga lo que nosotros hacemos. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie más. No, tenemos que enseñar, correr riesgos, impulsar. Ahora sí que tenemos que buscar la forma de que haya otros que hagan exactamente lo que hacemos. Nosotros tenemos que reclutarlos intencionalmente. No van a llegar solos, tenemos nosotros que aventarlos, pues. Y número 5, el plan de Dios. Qué bendición cuando es el plan de Dios, porque las evidencias son maravillosas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la superabundante gracia que has puesto en nosotros. Todo lo que necesitamos o llegásemos a necesitar, tú ya nos lo diste. Físico, material, emocional, espiritual, mental, económico, la libertad, la salud, la familia, los anhelos, todo ya nos lo has dado, Señor. Tú ya hiciste tu parte, tú ya enviaste a Jesús, ahora nos toca a nosotros crecer en la gracia, crecer en la gracia superabundante en nosotros. Y no hay otra manera de crecer más que congregándonos, orando, leyendo tu palabra y testificando. No hay otra forma. Es lo que tú hiciste, Jesús. Es el ejemplo que tú nos estableciste, es el ejemplo que tú nos diste. Tú te congregabas todos los días. Tú orabas todos los días a solas y con tus discípulos. Tú tenías la palabra guardada en tu corazón. Era tu costumbre leerla, Señor. Escribirla porque era el deber de todo rey y de todo sacerdote también. Transcribirla. Y somos sacerdotes. Y testificaste por todos lados donde ibas. Testificabas de la gracia de Dios. Y así mismo hizo Pablo, Señor. No he rehuido hablarles públicamente y en las casas acerca de la gracia de Dios. Padre, que nos podamos consagrar más y más a ti cada día, Señor. Que nuestro deleite esté en ti, Señor. Porque está escrito en los Salmos, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y todos esos anhelos que a veces se vuelven más importantes que tú,
que los pongamos a un lado y que tú seas nuestro verdadero deleite, Señor, para que cuando nos concedas lo que tanto anhelamos, en vez de alegrarnos por lo que recibimos, nos alegremos por ti, nos gocemos porque tú nos lo estás dando, nos gocemos más por el regalo que por la persona que nos lo está dando, que eres tú y que manifiestas tu amor para con nosotros. Bendito sea tu nombre. Amén.